¿Cómo percibes el dinero? Bueno, malo, sucio, cochino como decimos en Colombia, egoísta, materialista, que no es espiritual, que solo lo tiene gente mala o hacia la gente mala, o como una gente que te permite disfrutar y ayudar a más personas, una gente que promueve el cambio. Si el dinero fuera una imagen, ¿cómo sería? Dibújalo. Hola gente querida, segundo episodio de este podcast Pareja Disruptiva, donde te contamos nuestros chismes más secretos de pareja. Y hoy vamos a contarles nuestra relación con el dinero. Como observamos a nuestra familia relacionarse con el dinero en nuestra infancia, sus dichos, todo lo que percibimos del dinero en nuestra infancia nos limita en la adultez y en pareja. Claro, trae conflictos a la hora de avanzar y puede que uno sea demasiado ahorrador tirando a la tacañería, que en su infancia haya vivido mucha escasez y por eso es su miedo a volver a vivir esa escasez. O puede que seas de los derrochadores que compran sin medida como método para evitar emociones incómodas o abrumadoras. Y esta falta de equilibrio trae separación en la pareja y difícilmente prosperar financieramente. Pedro, amor mío, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado nuevamente en esta bella tarde, en este día un poco nubladito, fresco y muy satisfecho y muy contento de estar celebrando contigo 10 años de matrimonio. Ay, sí que hoy es nuestro aniversario. Hoy 14 de noviembre, porque luego saldrá el podcast el sábado. Así que hoy es nuestro aniversario. Felicidades, se admiten los regalos si quieres. A mí ya me han dado regalitos, ¿eh? Por aquí tengo uno al frente. Aparte de ti, que tú eres el primero, mi amor. ¿Te refieres a la caja de bombones? Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue tu primera relación con el dinero en la infancia? Bueno, para empezar, yo tengo que decir que mi relación con el dinero, de primera, yo siempre, no es por exaltarme ni nada, pero he tenido una conciencia ética bastante fuerte, porque a mi padre se le caían las monedas cuando se echaba la siesta y los demás hermanos le rapiñaban todo, pero yo se lo daba. Sí. Y entonces él se admiraba de mi honradez. Yo intentaba no abusar de la fuente, intentaba no robar a la fuente, porque me parecía un abuso, aunque seguro que no era un abuso para ellos porque era una buena época, cuando aquí a principios de los 90 o por ahí, y seguro que se les salía el dinero por los costales en esa época a muchas familias en España, ¿no? España, sí. Pero pues yo sentía que abusaba, entonces no, y tenía un límite, por ejemplo, en zapatillas de deporte. Para mí el límite era la mitad de lo que otros niños, porque para mí el límite se me hacían las 10.000 pesetas, de lo que antes eran 10.000 pesetas, y la mayoría de los jóvenes donde yo jugaba baloncesto pues gastaban zapatillas de 20.000 pesetas. Pero no es que yo no pudiera pedirlas, es que no Tú mismo te ponías me ponía ese límite, sí. Me autolimitaba en eso. Porque, sentías que abusaba. Claro, yo razonaba, digo, pero si unas zapatillas que valgan menos me hacen bien el apaño. Y muchas veces me las compraba hasta del mercadillo y me salían muy buenas. Sí. Aunque bueno, es cierto que lo barato luego sale caro, porque me las comía del asfalto, de derrapar, claro, en los cambios de ritmo. Y al jugar baloncesto pues gastaban más las zapatillas. Claro. Pero principalmente, para responder a tu pregunta, que esto, lo de la ética personal en el dinero, prácticamente que no tiene una utilidad social clara, pero sí que lo que nos ayuda más a la percepción es mostraros que mi relación con el dinero era de ver el dinero como una extrema dificultad. ¿Por qué? Porque para mí el dinero era muy difícil de conseguir habida cuenta
de que mi familia entera se pasaba hablando de dinero las 24 horas del día. Y yo razonaba, digo, cuando se tiene que dedicar tanto tiempo a pensar sobre una cosa es porque será extremadamente difícil. Así es como yo razonaba. Y entonces asociaba también el dinero a la burocracia, porque muchas veces venían cartas a la casa de, no sé, de multa, de cualquier cosa, de un arreglo de papeles. Y entonces yo lo asociaba también a la burocracia porque era el mismo calentamiento de cabeza que se hacían los de mi casa por una multa o por hacer un pago o por pagar la luz o por pagar el agua. Era un calentamiento de cabeza. Entonces, claro, lo que tenía que ver con el dinero a mí me parecía una cosa muy difícil. Y los conocimientos asociados, por lo tanto, al dinero me parecían conocimientos de extrema dificultad. Y además matemáticos, porque luego a mi padre le gustaba preguntarnos por cuentas. Le gustaba preguntarnos por cuentas para él más o menos ver cómo nos manejábamos. Yo en cálculo mental soy bueno, pero no me salen las cuentas ni por calculadora. Entonces lo veía muy difícil. En resumidas cuentas, yo veía el dinero como algo a lo difícil. Yo me acuerdo una anécdota que quizá pueda ser interesante de esbozar, que mi abuelo tenía un cuaderno muy antiguo que tenía pesos por arroba. La arroba era un peso e incluso fue moneda también en su tiempo, pero esto te estoy hablando a lo mejor de antes de la guerra civil o por ahí, o cuando se daban cartillas de racionamiento, cosas de esas. De esa época más o menos. Y entonces mi abuelo conservó un cuaderno donde venían toda esa serie de gráficos y de miniaturas con el significado de lo que era cada cosa, ¿no? Del equivalente, etcétera, ¿no? Y entonces mi padre guardó yo creo que lo tendrá por ahí todavía. Yo creo que tendrá por ahí todavía el cuaderno de mi abuelo, porque él creyó, como él tenía a mi abuelo como un ser muy evolucionado, porque resulta que mi abuelo en su época sabía leer y escribir, y mi padre, por ejemplo, no supo leer y escribir hasta entrado ya en la madurez, a través de que leía la Biblia, le mandaban leer la Biblia en voz alta para aprender a leer y todo. Entonces mi abuelo fue un adelantado en su tiempo, luego además era cocinero y todo, ¿no? Entonces para mi padre, claro, era una referencia a mi abuelo, que era su suegro, ¿no? Y el cuaderno era una referencia, digamos, cuasi bíblica que hacía, porque creía mi padre, en su ignorancia, creía que en el cuaderno estaba el secreto de la matemática, de las cuentas y de la vida. Y entonces una reliquia. Y nos preguntaba a nosotros, a los hijos, y nosotros que íbamos a saber de arrobas, si las arrobas ya hacía 40 años que no se estribaban en la sociedad. Estábamos en la época de las pesetas, luego del euro, pero de arrobas ya no sabía nadie nada. Imagínate. Entonces también se daba, en relación con el dinero, también se daba la sublevación o la exaltación del oficio familiar. Esto relacionado con la ganancia, con el dinero. Digamos que se exaltaba demasiado, se idolatraba o se ponía en un pedestal el oficio familiar. Entonces nos circunscribían a los hijos, a los 9 hijos, a saber del oficio familiar, como si no hubiera otra manera de ganar dinero. Y entonces por eso mi padre protestaba mucho cuando yo, por ejemplo, iba con él en la furgoneta y no ponía atención en cómo él metía las marchas, cambiaba las marchas, atendía cómo conducía, y a él le parecía eso desagradable porque yo no me fijaba en lo que él creía que era el futuro para hacer dinero, que no había otro método, para ellos no había otro método. Entonces, claro, exaltaban el oficio familiar. Y luego también otra cosa que se les daba, que tenían predilección por el dinero físico. Esto estoy seguro de que mucha gente que me oye también lo asociará con su familia,
porque había una predilección por el dinero constante y sonante y le gustaban, en una ostentación física, manejar el dinero en público. De tal manera, por ejemplo, que mi madre tenía, cuando iba al mercadillo y se ponía a vender ella, que por supuesto las mujeres tienen más arte para vender que los hombres, y ella se ponía una cosa que se llamaba mandiles. Los mandiles, yo creo que quien no sea gitano lo podría asociar a la carnicería y a las matanzas, porque se pone para hacer matanzas y para la carnicería. Luego, aparte de la masonería, que también usa mandiles. Pero mi madre lo utilizaba, eran como faldas solamente delanteras, con unos bolsillos muy anchos, y en esos bolsillos muy anchos les gustaba meter el dinero. Sí. Y entonces les gustaba a ella y a ellos en esa época manejar el dinero en público para que la gente dijera, mira, estos están vendiendo mucho, ¿verdad? Y están ganando mucho dinero. Y también se metía mi madre una taleguilla entre los senos. Ese es el clásico, mi abuela hacía lo mismo. Por eso digo que a mucha gente les va a sonar esto. Sí. Y claro, ahí en ese acto, en ese hecho, si vamos a la antropología, era como si la madre quisiera pasar un linaje, porque iban a asociar, la gente que iba a tocar el dinero, iba a asociar el dinero a la maternidad, a su línea, de manera que quería de alguna manera establecer un matrilinaje con el dinero. Pero sin embargo, en esas sociedades de la que estamos hablando y de la época que estamos hablando, claro, al final la mujer no era la que transmitía el matrilinaje, es decir, la pertenencia material a su prole, sino que se le daba o se le asignaba al padre, porque el padre es quien se quedaba con el dinero en el banco. La madre no, porque se cuidaba mucho, el padre se cuidaba mucho de que la mujer no tuviera independencia económica, vaya a ser que alzara el vuelo. Y psicológicamente el padre es el que nos enseña sobre el dinero. Es la proyección del dinero, de los proyectos, de lograr los proyectos energéticamente, ¿no? Y la madre pues es la que recibe. En psicología se tiene esto, que la madre es la que recibe, la que está en calma, la que reflexiona, la que, sí, ya ahora que ha cambiado mucho la cosa y las mujeres se han un poco masculinizado, ¿sabe? Pero que es verdad que es bueno tener estas dos energías en equilibrio. Así como nos permitimos realizar nuestros proyectos como mujeres, también, bueno, nos permitimos recibir dinero, ¿sabes? Claro, claro. Lo que pasa es que ahí lo que se transmitía de la madre era, si eran objetos físicos, porque a la mujer le gusta más, por ejemplo, sus figuritas, Lo estético. Lo estético. Pero el dinero en sí, digamos que lo custodiaba el padre familia. Es que antes, claro, la historia de la mujer, pues antes no trabajaba. Ya vemos ahora que mujeres que trabajan, pero antes por lo menos la mujer ni votaba ni trabajaba, y si hacía alguna cosa de profesora o lo que sea, el que manejaba el dinero era el varón. Sí, sí, sí. O sea, era su marido. Sí, sí. ¿Sabes? Así es. Entonces, Así que aprendiendo a manejar el dinero, digámoslo así, las mujeres hoy en día estamos como que aprendiendo a manejarlo más, ¿sabes? Aunque es verdad que en Sudamérica, como ahí se estila el que el padre abandone a la madre con el hijo y la madre tenga que sacar a su hijo adelante, pues ahí como que ha habido un adelanto, digámoslo así, sí, de que la mujer, bueno, ya sepa manejar dinero y administrar el dinero y... Claro, sí, por la madre llevar. soltera, por la figura de la Sí. madre soltera, sí. Entonces, uno se va dando cuenta con el dinero que trabajando en oficios, y menos si son oficios heredados, como hemos dicho antes, porque todo el quehacer de tus padres es para que tú sigas el negocio familiar, la mayoría de las veces, muchas veces es así, pues
uno se da cuenta con el tiempo que el dinero trabajado en oficio no da prestigio, y menos si esos oficios son heredados. No da prestigio social. Te puede dar prestigio en ciertas comunidades, en ciertas minorías, porque sigues la tradición, ¿no? Entonces le dan importancia al seguimiento de la tradición y en ese sentido sí aumentan el estatus. Pero digamos, en sociedad macro, en macrosociedad, no te da prestigio trabajar en oficio. Por lo menos eso es lo que yo aprendí, porque luego el prestigio lo asociaban, incluso dentro de esas minorías, el prestigio lo asociaban a leyendas sobre narcotraficantes que se disfrazaban de policía, hacían sus fechorías, pero ganaban su dinero. Claro, lo asociamos a la gente mala. Normalmente... Y ahí sí prestigiaban. Es como que la gente mala es la que tiene mucho dinero. Claro. Los ricos son malos. Hemos asociado siempre a la clase alta con malos y el dinero está en las manos de la gente mala. Sí, pero yo lo que te digo es que dentro de esa propia familia, la manera de que ellos prestigiaban, aun siendo de clase baja, ellos no prestigiaban al que seguía un oficio, como ellos mismos. O sea, si ellos estaban siguiendo un oficio, pero ellos no se prestigiaban ni siquiera a sí mismos. Lo que prestigiaban era a las leyendas que circulaban. A la picaresca. Que ganaban el dinero fácilmente de que ganaran, con picaresca. Exactamente, la picaresca, las leyendas de narcos, de gente que ganaba fácil, de gente que se disfrazaba de policía y engañaba a todos y ganaba dinero fácil. Y que esa gente luego continuaba la leyenda, se agrandaban esas leyendas. Yo he tenido que escucharlo toda mi vida. Y entonces tenías que saber, por ejemplo, de los monos que se compraban, monos de animales. Eso era una excentricidad que le gustaba presumir de eso, de los monos que se compraban. Luego le gustaba presumir también y prestigiar de que esa gente, esos personajes, se compraban gafas que desnudaban a la gente. Eso era otra leyenda que circulaba, que eran capaces, claro, eso viene con el dinero, ¿no? O sea, ellos como ganaban dinero se inventaban de que tenían acceso a modos de producción y a avances que nosotros no teníamos acceso todavía. Pero eso le gustaba inventárselo a la misma gente que no podía tener acceso a eso. ¿Entiendes? O sea, leyendas, bulos, que en el fondo son bulos. Y entonces pues se inventaban de que las gafas que desnudaban a la gente y un largo etcétera de que ellos tenían acceso, esta gente de dinero fácil, por no decir narcotraficantes o fraudulentos o lo que fuera, y tú no. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que yo no tuve motivo en mi infancia para desear el dinero. Así de fácil. Claro. Así es como me pasó a mí. Ahora, lo que fui asociando ya, cuando ya adolescencia, juventud, claro, ya fui asociando las puertas que se cerraban, por ejemplo, en el CB Linares, un amigo mío y yo, que éramos de clase media, de esa clase, ¿no? Y aunque todo el mundo se considera clase media, eso también hay que verlo. Pero fuimos a hacer las pruebas del CB Linares cuando no fuimos invitados. Y entonces nos pusimos allí, como nosotros éramos buenos jugando baloncesto, pues pensamos que a lo mejor nos admitirían para hacer las pruebas allí mismo. Y nos echaron para atrás radicalmente. A vosotros que nos habéis invitado. Y nos llevamos una decepción de órdagos, ¿sabes? Y entonces uno con esos actos, con esas circunstancias, pues entonces uno ya aprendía a asociar las puertas que se te iban a cerrar y las puertas que se te iban a abrir con un orden, con presentabilidad. ¿Por qué? Claro, eso de que el CB Linares no te invitara a sus campos de baloncesto para cazar talento y todo eso, claro, eso era más bien un orden
no era tanto tener dinero o no tenerlo, era tener un orden. Pero claro, como no tienen el dinero, primero no se pueden disponer para tener un orden, es decir, no saben cómo funciona, en definitiva. Entonces mis padres, claro que quieren que yo, por ejemplo, no era el caso, pero bueno, eso es otra historia. De que mi padre hubiera querido, por ejemplo, que yo ganara dinero con el baloncesto. Pero ¿qué pasa? Que como ellos no se conocían el sistema de cómo funcionaba, entonces, ¿qué pasa? No iban a las reuniones donde iban otros padres más adinerados, colocaban a su hijo, los colocaban allí desde chicos, desde alevines, ya estaban allí en el Cebelinares. Claro, ¿no? Yo tenía 16 y yo tenía 15 y estaba fuera, y 16 y estaba fuera de la órbita, cuando era mejor jugador. Pero ¿qué pasa? Que allí pinchaban y cortaban quien pinchaba y cortaba. Y cortaban el bacalao los que lo cortaban. ¿Por qué? Porque eran familias ya establecidas con un orden, una jerarquía. No era tanto tener dinero, era establecer el orden en la vida de su hijo, planificarlo, etc. Un apoyo, etc. Entonces, al fin y al cabo, claro, lo que te quiero decir es que uno ya veía las puertas que se te iban a cerrar y las puertas que se te iban a abrir con un poquito de presentabilidad. Y esa presentabilidad te la podría ofrecer también el dinero. El dinero podría ayudar a esa presentabilidad o esa, digamos, buena apariencia con la que ibas a enganchar a la gente y cuanto antes estuvieras en esos grupos y en esos... sí, que te involucrara en la gente que movía el dinero y la gente que movía los recursos, en este caso baloncesto, ¿no? Pues la gente que moviera en los recursos, pues cuanto más tiempo... Claro, pero claro, si tú tenías una familia que estaba solamente pensando en el mercadillo las 24 horas, como te he dicho antes, ¿qué involucrados se iban a sentir con otras familias que no fueran de la propia etnia? Ninguna. Por eso yo tenía 15 años y estaba ausente de todo. No sabía ni por dónde me venían. Mi amigo y yo, ausentes de todo. Ahora, había padres que cogían a los niños con un orden y le planificaban. Vamos a llevar al niño a baloncesto, le vamos a meter en el Cebelinares, vamos a pagar tantas cuotas, tal y cual. Pero en mi caso, pues... Bueno, yo también creo que fue una falta de apoyo por ignorancia. Claro, o sea, claro. Por ignorar el deporte, de que tú te vieras... bueno, digámoslo así, para ellos puede ser que hubieran visto que ganarías dinero, digámoslo así, no que te hiciera feliz, porque a ti te hacía feliz el baloncesto. Pero si aunque ellos hubieran visto, bueno, puede ser que gane dinero con el baloncesto, pues apoyémoslo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también fue falta de apoyo. Es que para recoger hay que sembrar. Eso es el principio de la economía. O sea, ellos no vieron eso como importante, lo vieron como un hobby tuyo, como claro, bueno, es que juega baloncesto y ya está. Es que es más, para jugar a baloncesto en esa época, nosotros ya teníamos que pagar. Antes no era así, porque en otra época más privilegiada, de más antiguo, les pagaban del club a ellos. Pero nosotros ya en ese momento teníamos que pagar para entrenar en el Cebelinares. Imagínate mis padres. Claro, eso no entraba dentro de su cupo ni de su plan ni nada. Entonces, claro, pues luego ya uno va aprendiendo, ¿no? Y luego ya va evolucionando, ya te digo, ves las puertas que se abren, las puertas que se cierran, las oportunidades que da el dinero, todo eso aprendes a valorarlo. Ahora, yo ya, desde que me casé contigo, yo ya llegué a una conclusión de que yo soy el dinero. De que yo soy el dinero porque mi tiempo es dinero y mi talento es dinero. Muy bien. Pues eso está genial porque hemos despertado a la par, tú y yo hemos despertado casi a la par de lo que es realmente el dinero, de lo que es, como dije antes, un agente que te ayuda a ti a disfrutar y no solamente
a disfrutar, sino que puedes compartir con tus seres queridos, con tu familia, con tus amistades, con quien tú quieras, con la gente que realmente lo necesita. Entonces es un agente importante de cambio. Yo percibía el dinero como una fuente de conflictos familiares. Observaba discusiones constantes en mi casa relacionadas al dinero. Crecí creyendo que el dinero era problemático, que causaba sufrimiento, y bueno, veía por lo menos a mi mamá que siempre mandaba hacer algún trabajo de, digamos, unos nocheros, aquí le llaman mesitas de noche, y no se las hacían, y luego iba por el para que le devolvieran el dinero y pues no se lo daban, siempre le no, ven otro día, ve tal día, ve. Y entonces yo veía eso y Mendicidad. yo decía, o sea, si tú tienes dinero te roban. Si tú tienes dinero te roban. Mandas a hacer algo, no te lo hacen y luego te roban el dinero, no te lo devuelven. Veía esto en mi madre y se me fue creando un miedo a tener dinero. Para mí, tener dinero era igual que me robaran, que me engañaran y me robaran. Luego, pues en mi casa, éramos muchos en la casa familiar matriarcal, se puede decir. Vivía mis tías, vivían ahí mis tías. Aunque fuimos de clase media, la verdad que no nos faltó alimento, no nos faltó un techo, pero sí es verdad que sí se veían ciertas limitaciones a la hora del dinero, se veían como conflictos cuando se iban a pagar los servicios, digámoslo así. Éramos muchos en la casa, éramos tíos, tías, bueno, un tío y varias tías, muchas veces viviendo en la misma casa. Los servicios obviamente llegaban altos porque eran muchas personas adultas con niños y todo. Y me acuerdo tanto una vez que se desapareció el dinero con el que iban a pagar los servicios y desde ahí como que empezó un bajón de estar cortando los servicios. O sea, cada rato como que cortaban los servicios por falta de pago, por exceso de pago, como decimos en Colombia. Y tenía que estar en la noche enchufándote, ¿no? Enchufándote el agua en el contador así muy ilícitamente y para llenar baldes de agua y estas cosas, ¿no? Entonces yo lo percibí como muy limitado. Era como que, bueno, no te falta la comida, no te falta, digámoslo, ropa, calzado, pero sí como que un poco limitado. Y conflictos, obviamente, porque las discusiones de que el uno no tenía para pagar los servicios y el otro tenía que poner de más. Y bueno, y cuando se perdió ese dinero, pues la discusión de quién se robó el dinero. Y bueno, también hubo una herencia ahí de malos negocios de mi abuelo. Nosotros le decimos papito, de mi abuelo materno, que le llamamos negocios chimbos que hacía mi abuelo. Eran unos negocios que como que no se pensaban bien. Y al final, pues bueno, terminaba perdiendo el dinero. Porque en realidad mis dos abuelos han tenido dinero. Mi abuelo paterno es verdad que está mejor económicamente. Él, bueno, ha tenido sus tierras, tiene su casa y tiene sus tierras, tiene sembrado de cacao, ha trabajado en la caña de azúcar y ha estado muy bien económicamente. O sea, yo diría que de los dos, pues el mejor ha estado mi abuelo paterno. Pero mi abuelo materno, pues ha tenido también sus recursos, sus tierras, porque antes era como más fácil, ¿no? Comprar casa y tierras y de todo. La gente por un paquete de chetos, como dicen aquí, o chitos, o Sí, sí. sea, te daban una tierra. Era muy fácil y la verdad que ellos han tenido, y mis tías y todos han tenido tierras también, han vendido, han tenido casas, han vendido. No era que fuera pobre, pero sí era como malos negocios, se iba por malos negocios, limitaciones muchas veces, mal manejo del dinero. Entonces, bueno, eso es lo que le pasaba a mi abuelo, que hacía malos negocios y terminaba pues sin dinero y eso, ¿no? Claro, entonces yo relacioné
relacioné y tenía esa creencia inconsciente de que si tenías dinero te robaban, te engañaban y te robaban. Y lo que hace, lo que la gente llama ego, es que el ego te aleja del dolor y te acerca al placer. Y si tú en tu ego tienes al dinero como doloroso, como algo malo, como algo dañino, pues claro, te vas a alejar inconscientemente de él, lo vas a alejar. Y entonces, ¿cómo se ve una mala relación con el dinero? Aparte de la escasez, de la limitación o del mal manejo del dinero, también se ve cuando se rechazan oportunidades que pueden traerte prosperidad o tomas decisiones que te alejan de la prosperidad. O sea, hay gente que le salen oportunidades de empleos, le salen de proyectos y por el miedo, también detrás hay un miedo al no ser capaz. Entonces rechazan todas estas oportunidades que les permiten prosperar, aprender y crecer. También hay gente que asocia el dinero con la ansiedad o con los conflictos, así como yo lo asocié. La inseguridad en ambientes laborales es la proyección de la inseguridad por cumplir las expectativas de nuestros padres. Por eso, si tú estás en un ambiente laboral, digamos, donde te pagan bien o donde puedas tener un ingreso bueno, te vas a autosabotear porque vas a querer llenar las expectativas de tus padres, la autoridad, en este caso de tu jefe, y eso te va a generar ansiedad y vas a terminar, haciendo cosas, tomando decisiones que no te van a favorecer en el ámbito laboral. Esto también hace parte, estas creencias limitantes hacen parte, de que te limitan a la hora de recibir dinero. Es un conjunto de creencias que te limitan en el área financiera. Cuando pensamos en el dinero, detrás pueden estar emociones y sentimientos de no soy capaz, no merezco, hay culpa, hay presión o hay ansiedad por sobresalir porque puede ser que me critiquen o me juzguen si tengo más que mi familia, si tengo más que mis amistades, entonces no me permito sobresalir económicamente. O puedo hacer de la mártir o el mártir que se sacrifica poniendo las necesidades de los demás por encima, sin sentirse merecedora de una vida próspera. La religión influye también negativamente en el dinero. Sí, en ese sentido, solamente un apunte. No, porque es que ese lo vamos a desarrollar en el podcast otra, ¿no? De Menos Religión, Matías. Sí, porque yo simplemente decir que mi hermano hasta el día de hoy, que yo sepa, no sabe ni manejar una tarjeta de crédito. A lo mejor han aprendido ya, pero no aprendían a manejar una tarjeta de crédito por tildar profecías que no eran y desubicar la escritura por donde no es y por miedo, en definitiva. Claro, sí, hay mucho miedo. Relacionan el miedo con el dinero y relacionan que es que el Mesías era pobre, ¿no? El Mesías era pobre y que los humildes, la humildad va con la pobreza, cuando eso es independiente. Tú puedes ver un rico humilde y un pobre orgulloso. Así que ese tema lo estaremos también desarrollando más en cuestión de la visión de la religión y de cómo está en la Biblia, porque recordemos que los padres de la fe eran millonarios. O sea, Abraham, Isaac y Jacob eran millonarios. O sea, tú lo veías en ese tiempo, obviamente era el ganado, eran todos los animales que tenían, las personas y todo, eran millonarios. O sea, tú no me vengas a mí que porque eran peregrinos, que muchas veces he escuchado eso de que no, es que hay que ser peregrino. Sí, hay que ser peregrinos, somos peregrinos en este mundo. O sea, para referirse a no aferrarse a lo material. Pero esos peregrinos, como eran Abraham, Isaac y Jacob, eran millonarios. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Tampoco hay que irnos al desequilibrio del materialismo, porque vemos también en la sociedad gente que quiere llenar sus vacíos emocionales
sus vacíos espirituales con muchas cosas materiales. Con el lujo, con los coches, con los El carros. materialismo es una cosa y el dinero es otra. Exactamente, también hay que diferenciarlo, eso es un buen apunte. Entonces se ha asociado como que la espiritualidad no puede ir a la par con el dinero. No, no, rotundamente no. Esto es lo que he estado aprendiendo. Todos estos años hemos estado aprendiendo Pedro y yo, porque bueno, cuando recién nos casamos, la verdad que teníamos una mala administración del dinero por una mala decisión que se tomó en ese tiempo con el banco, que ellos son muy vivos, los del banco. Y bueno, el dinero como que no se nos veía, ¿no? De esas situaciones de que como que te entra el dinero y tú no lo ves, que eso es un bloqueo también. Y otra cuestión es lo que les decía antes sobre la culpa, sobre el no merecer. Cuando uno siente culpa porque es que tengo más que mi familia, siento culpa porque es que no soy digna de tener dinero, siento culpa porque no soy digna de recibir algo bueno, no soy digna de ser feliz, no soy digna, ¿no? Esto hay detrás de el bloqueo con el dinero. Me acuerdo tanto de una anécdota en Salobreña, que había un sitio, claro, yo al llegar aquí veía los sitios preciosos, ¿no? Era muy diferente a Colombia. Pero había un sitio en Salobreña espectacular, o sea, eso se veía, para mí era lujoso, yo en ese momento lo percibía súper lujoso. Vamos, ahora pues los locales de aquí son preciosos. Pero en ese momento yo lo percibía espectacular y claro, yo veía ahí como 2 o 3 personas así, los guiris que dicen aquí, los gringos. Y claro, me dice mi amor, vamos a entrar ahí. Y yo vi eso y yo decía, no, yo ahí no voy a entrar. Y él, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y yo, no, yo no voy a entrar ahí. Y no, y me dio como una ansiedad de que yo ahí no pertenezco. Claro, en el momento yo no lo entendí, pero ahora sí lo entiendo. Claro, yo me sentía de que ese sitio no era para mí, yo no pertenezco a ese lugar es muy lujoso, es para gente que tiene dinero, yo no pertenezco ahí. ¿Qué voy a entrar ahí? Qué miedo, qué vergüenza. ¿Y tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Como si fuera ayer. Y tú no dabas, como dices, tú no dabas crédito, ¿no? Yo no daba crédito. Digo, pero ¿por qué se hace esa película? Sí, yo eso decía, no me sentía digna de estar ahí, no me sentía no me sentía merecedora de ese lugar. Y cuando, digámoslo así, yo veía lugares con ropa muy bonita, no entraba ni siquiera a ver. O sea, yo decía, si entro y veo, y es algo costoso, voy a molestar y algo que no me voy a permitir. O sea, ni siquiera me permitía entrar a ver ropa bonita. Y me acuerdo tanto que pasaba por un local que me encantaba, un local aquí donde vivimos, donde había ropa así del estilo que a mí me gusta. Y yo la veía tan bonita que yo decía, eso tiene que ser muy caro. Y pasaba siempre con las ganas de entrar, pero ni me permitía entrar. Hasta que una vez dije, mira, cuando ya empecé a sanar mi relación con el dinero, entré. Y dije, pues voy aunque sea a ver el precio, voy a ver el precio. ¿Y qué creen? Que los precios eran asequibles. Y yo todo ese tiempo sin permitirme entrar. Y me di cuenta que los precios eran asequibles. Y yo, pero, a ver, tanta cosa y luego no. Y me permití comprarme una falda. Y así, y ya después de eso aprendí. Y ya entraba a los sitios, me permitía ver aunque sea el precio, me permitía preguntar, medirme la ropa, porque era como que estás molestando, luego no compras y luego no. Otra cosa era también que compraba, digamos, yo me medía un pantalón. Y si no me gustaba, como por la vergüenza de que he hecho a la persona ir a buscar mi talla o lo que sea, o estaba ahí como yo percibía molestando, lo compraba. Así no me gustara, lo compraba. O sea, hasta ese Extremo. extremo era yo. Y hasta que dije no.
Mira, yo voy a entrar a los sitios. Me importa un puñetero. Así, así Sí. es como llaman más a la amabilidad. Porque si tú misma te pones límite, atraes la antipatía, ¿eh? Atrae la antipatía. Pero tú te acuerdas, por ejemplo, una vez que estuvimos en el Corte Inglés, que estuviste mirando maquillaje y la misma muchacha te enseñó a maquillarte Sí, sí. europeamente. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, al tú entrar con tu cara bien alta, con tu frescura, allí, pues claro, lo que atrae es amabilidad de la gente. Sí, 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 claro. Ya yo me permitía entrar a los sitios, obviamente con amabilidad. Le decía, por favor, me traes esto, por favor, tienes esta talla. Si no me gustaba, le decía la verdad. Le decía, mira, es que la verdad es que no me gusta cómo me queda. Ah, vale, está bien, no pasa nada. Y, o sea, no pasaba nada. No me llevaba una cosa que porque me quedaba fea, no me gustaba, pero que como le hice a ella andar y buscar, me la voy a comprar. No, dejé de hacerlo. Y me mido las cosas y siempre estoy como, bueno, ¿cómo me siento? Cuando me pongo la prenda, ¿cómo me siento? Porque no Claro. quiero comprar tampoco desmedidamente, sin son ni ton, como decimos nosotros, sino inteligentemente. Y desde ahí empecé a comprar la ropa, una ropa que es verdad que de calidad, pero no te creas que yo compro ya así, ay, que por la emoción, ¿no? De comprar y comprar y comprar, no. Siempre estoy, si esta prenda yo ya la tengo, esta es parecida a una que yo ya tengo, o sea, compro inteligentemente. Zapatos, pues la verdad es que ya tengo ahí, están buenos, bueno, vamos a parar por ahora. Y estoy siempre pendiente de que no compre por emoción, ni comprar porque es que la molesté a la muchacha, o de que esto no me lo merezco, no. Eso ya, gracias al Eterno que lo sané. Y en los viajes sí es súper curioso que nosotros siempre, gracias al Eterno, hemos viajado en vacaciones. Y antes estábamos en sitios, digamos, alquilábamos un piso, lo que acá le llaman piso, un apartamento, y nos quedábamos, bueno, antes nos quedábamos más tiempo, un mes y todo eso, ahora pues no nos quedamos tanto por fuera y aprovechábamos los tiempos de la alergia, que aquí hay alergia para los tiempos de primavera, al polen del olivo, entonces como somos alérgicos al polen del olivo, pues aprovechábamos y nos íbamos de Linares. Resulta que, bueno, al comienzo eran los pisos y todo esto, bueno, yo cocinaba y toda la cuestión, nos la pasábamos bien y todo, pero a medida que, bueno, han ido pasando los años, hemos ido evolucionando y hemos ido teniendo acceso a lugares, pues bueno, más bonitos, lugares más de hoteles y Todo con incluido. todo incluido y vas, digámoslo así, creciendo. Pues, ¿qué creen, gente? Que la primera vez que entramos a un hotel con todo incluido, era un hotel súper grande, o sea, que yo entré y en la recepción, era una recepción inmensa y me sentí inmediatamente perdida. Yo dije, yo en este hotel me voy a perder, porque era inmenso. En Roquetas de Mar. Era inmenso ese hotel y yo dije, ay, yo aquí me voy a perder, yo no voy a ser capaz de encontrar las cosas. Y luego, ¿cómo encuentro el cuarto? O sea, hay un montón de cuartos y ¿cómo encuentro el sitio donde vamos a comer? Mira, Hombre, que me diga a mí que no tengo sentido de la orientación. pues así me sentí perdida, que no era capaz. Esto es demasiado para mí, es demasiado grande, esto es demasiado, aparte es precioso, es demasiado para mí. Ahí, detrás de eso, hay una relación con el dinero, con el merecimiento. Detrás hay una emoción de no me siento suficiente, no me siento capaz de manejar el dinero o de manejar esta situación, de manejar esta oportunidad. No me siento digna porque soy impura, porque soy mala persona. Todas estas emociones están detrás del bloqueo en el dinero, del bloqueo, y cuando digo dinero, digo de avanzar hacia tus metas, hacia lo que tú quieres, hacia tus proyectos, hacia una vida de plenitud, de estar completa, de estar feliz. O sea, es igual. Te estoy hablando de lo mismo. Detrás están las emociones de no merezco ser feliz.
no soy digna de ser feliz porque soy mala persona, porque he hecho esto, no merezco el amor, no merezco dinero, todas estas emociones están detrás. ¿Y qué creen? Pues claro, obviamente, pues a la primera ya sabía, yo tengo muy buena ubicación, soy muy fotográfica. Y no, pues obviamente me sabía yo, aunque habían un montón de cuartos, porque era inmenso el hotel y pisos y de todo, obviamente me lo sabía manejar. Pero yo estaba consciente de esa sensación. Y yo dije, tengo que seguir sanando la relación con el dinero. Como tú enfrentas la vida en ese momento, al llegar yo a ese hotel y verlo tan grande y salir a relucir esas emociones de incapacidad, ahí es donde tenemos que irnos. Por eso se nos ponen esas situaciones en la vida para conocerte, para ver cómo tú estás ahí resolviendo, cómo tú estás ahí sintiendo, cómo te sientes. Todo el tiempo me estoy observando, todo el tiempo estoy observando mi cuerpo, cómo me siento en esta situación, qué estoy pensando en esta situación. Porque ahí es que está el detalle de la vida. Ahí está el detalle que decía Cantinflas. Sí, ahí está el detalle de la vida. Y estoy siempre observando los detalles de la vida para no perderme oportunidades. Muchas veces nos llegan las oportunidades y por estar pensando en otra cosa o en distracciones o ay, no soy capaz, ay, no aprovecha las oportunidades. Y luego estás pidiendo las cosas y venga, que yo quiero esto pero no me viene. Sí te ha llegado un montón de veces. Lo que pasa es que por estar escuchando la voz de que tú no eres capaz, de que tú no eres suficiente, de que tú no eres digna, pues te has perdido de todas esas oportunidades. Pero ya, a la segunda pues ya era natural, ¿no? En la segunda vez ya que estoy en un hotel con todo incluido, pues bien, porque era como que, bueno, esta es mi zona de confort. Pero ya en este año fue, ¿no? En la primavera de este año, estuvimos en el Hotel Índalo, que eso era como, bueno, un hotel, eso era un pueblo, una cosa loca, o sea... Cuando daba el brinquito en la puerta corredera era hace un año, no este año. No, hace pasado. 2. Eso, 2 años. Hace 2. Sí. Que ese fue el primero, luego ahí era donde daba los brinquitos ya en la puerta, sí. Porque esas puertas así giratorias me recordaban a las películas, entonces me emocionaban. Este último hotel que estuvimos este año, pues eso era una cosa loca porque eso era como un pueblo así, eran como pisos pero juntos y como apartamentos, o sea, eso era una locura, una belleza total, inmenso también. O sea, era más grande del que estuvimos la primera vez. Ahí también pues me dio esa ansiedad de wow, he salido otra vez de mi zona de confort. Me están dando algo que yo creo que es demasiado para mí. Esto es demasiado para mí. No voy a saber aquí ubicarme, no voy a ser capaz de ubicarme en los sitios, no voy a saber cuál es mi piso y esto es demasiado bonito para mí. Esas eran las sensaciones. Pero como ya... la tipa aquí ya venía sanando de una, dije, no, mi amor, vamos aquí, estamos aquí, lo merecemos. Pero la verdad que fue una lucha, fue tanta la lucha, la resistencia, que en la noche yo sentía como una persona ahí en la puerta del cuarto del piso. Y fue tanta la resistencia porque era como ese miedo de que tú estás disfrutando y tu familia no. Y como ese, no, eso tú no te lo mereces. Y ay, ¿cómo vas a estar mejor que tu familia? Y mira, ¿y cómo será que Pedro tuvo un sueño de una mujer que le decía, ustedes no pertenecen aquí, y quería como encender la luz? Imagínense, y además la unión que tenemos nosotros, que el uno siente y el otro, de verdad que eso es de loco. Siempre estamos como tan unidos que el uno siente, el otro ve cosas, uno escucha y el otro sueña y así, hasta inconscientemente nos sueña, hablamos, nos despertamos y hablamos, es una cosa loca la unión ya que tenemos. Y claro, era esa resistencia que yo estaba teniendo
de venga, que sí te lo merece, venga, que disfrútalo tú. Luego cuando tú tengas más puedes compartir con tu familia, venga, te lo mereces, eres digna. Esa era la lucha. Y esas situaciones son las que nos ayudan a ver detrás esas emociones. De eso es lo que tenemos que estar pendiente. En esta situación, cómo yo estoy pensando, cómo yo me siento, cómo me comporto. ¿Estoy recibiendo o estoy rechazando? Claro, por ejemplo, si en esa situación de que tú estás ahí comiendo, bebiendo, a todo lo que da, y en ese momento a lo mejor te llama tu madre, y ahí tienes dos opciones, decir, pues mamá, estoy más feliz que nunca, o tienes la opción de decir, bueno, aquí estoy, pasa la vida, del surreal complejo de Claro, para no emoción. mostrar que estoy Claro, feliz más que ellos. claro, Sí, claro. por la culpa, Claro. eso es culpa. Y yo quería apuntar y aconsejar también, pero aconsejar en torno a que el conocimiento en el dinero tenemos que ir parcheando porque son muchos choques que nos vamos a pegar. Porque la vida es así, la vida son choques y uno va aprendiendo con el tiempo. Y por ejemplo, nosotros invertimos a través de un intermediario, invertimos en Amazon, pero aquel dinero se perdió, que para nosotros era un pellizquillo en esa época. Y entonces perdimos ese dinero. ¿Por qué? Porque no entendíamos y aún así lo hicimos. Cuando ustedes no entiendan algo bursátil de dinero en torno a la economía, en torno a su hogar, no lo hagan. O bueno, que se informen Que más. se informen, Mejor claro. que se eduquen, que se se informen, eduquen, que hagan claro. cursos de finanzas Claro, para claro. saber manejar y sobre todo en las cuestiones de bancos y de inversión y todo. Y que no les dé pena, como tú dices, no les dé pena de preguntar, mira, que yo esto no lo entiendo, me lo estará explicando muy bien, pero es que resulta que no lo estoy entendiendo. Claro. Y en ese sentido, pues también lo de hay peores casos. También hay peores casos que el nuestro, que fue perder un pellizquillo. Pero hay gente que pierde fuertes dinero porque hemos llegado ya en el momento de que la gente con un clic quiere ganar dinero. Lo que hablábamos antes del dinero fácil, ¿no? Entonces la gente está eligiendo inversionistas. No es que ellos sean los inversionistas, sino que ellos eligen al inversionista a través solamente de conocer su cara y su perfil. Y entonces, claro, ya se tienen que... Con el inversor mueren y con el inversor viven. Una manera de idolatría absoluta. Porque, claro, ya el inversionista que tú eliges te canjea sus pérdidas y sus ganancias. Y tú has elegido ahí al azar. Qué manera más estúpida de organizarse con el dinero. Una manera, a mi juicio, muy estúpida. ¿Por qué? Porque mira, si hemos aprendido algo es que la gente no sabe lo que hacer con el dinero. Y como por esa misma regla de que la gente no sabe lo que hacer con el dinero es lo que sobra. El dinero es lo que sobra. Y más, no es difícil, por lo tanto, ganar dinero. Y ganar dinero, esto sí me gustaría plasmarlo a sal y fuego, o a sangre y fuego, como se dice, que no requiere penuria ganar dinero. No requiere penuria. Cuando él lucha es porque detrás está la creencia de que para tener dinero hay que luchar. Eso hay que vencerlo. Y sacrificarse. Eso son creencias limitantes. Claro, eso hay que vencerlo, Luego también clave, que nosotros en nuestra humilde opinión y en nuestro recorrido, pues hemos aprendido. Aprendan a distinguir entre activo y pasivo. Eso es clave, distinguir lo que es un gasto activo y lo que es un gasto pasivo. Un coche, por ejemplo, parece un gasto muy bien hecho, pero si se convierte en un gasto pasivo, ya no es un activo, no te genera ingresos. Los activos es lo que te genera ingresos. Exactamente. Y el pasivo es lo que te genera un gasto. Un gasto, exactamente. Nos hemos ido educando, hemos ido escuchando audiolibros, por lo menos Padre Rico, Padre Pobre, que es muy bueno también. Entonces es
también tener educación financiera, lo que tú has dicho, de saber qué es un activo, qué te genera gasto, qué te genera ingresos, invertir en lo que te genere ingresos. Claro. Y luego también reflejar que el objeto del dinero es la influencia. Hoy en día se dice para encasillar a gente que luego se la pone de superficial y se habla de influencers. Bueno, pues influencers es lo máximo a lo que podemos llegar como individuo. La inspiración, claro. Claro, influir. Influir para que la persona mejore, influir en otras personas. El objeto del dinero es la influencia. Y además de la influencia, la estabilidad y el conocimiento del amplio rango de sistemas que hay en la vida. Y entonces cuando aprendes de ese rango de sistemas, ¿verdad? Es cuando ves que lo lógico es que en una vida tú pases por riqueza y pases por menos medios. Entonces no dramatizas para nada. Ese es mi dicho. O sea, yo cuando le hablo al Eterno y le oro al Eterno, le digo, mira, yo ya he vivido lo que es escasez, he vivido limitación, ya es necesario vivir también la época de abundancia, de riqueza. Claro. Porque yo la verdad que yo sí quiero ser millonaria. Claro. Y yo me siento, no es que quiera ser como algo que esté persiguiendo, es que me siento desde ahora millonaria porque lo tengo todo, claro. ¿Sabes? Lo tengo todo. ¿Y por qué quiero ser millonaria? Eso es muy importante. Saber el por qué quieres el dinero. Porque si lo quieres para tonterías, pues bueno. Pero si tú quieres el dinero realmente, primero porque me lo merezco. Porque mira, yo me merezco disfrutar esta vida, disfrutarla y vivirla en plenitud y abundancia. Y segundo, porque señores, en esta vida se necesita el dinero para comprar, para todo y para, como has dicho tú, para influir. Entonces yo siempre digo, mira, con dinero, con más dinero del que tengo ahora, yo puedo influir y en un mañana puedo influir a que la sociedad cambie en el sentido de que yo siempre sueño con esto. Mira, yo quiero influir tanto en la sociedad de que en los colegios, en las escuelas, se enseñe gestión emocional para todos los niños. Porque para mí esa es la solución de los conflictos en la tierra. Para mí, vamos. Que se enseñe gestión emocional en las escuelas a los niños, a cómo manejar sus emociones. Y no solo eso, el niño conflictivo, como son los que hacen el pu, no lo voy a mencionar que luego me bloquean aquí, pues a esos niños hay que traerlo los padres y a los dos. Un seguimiento emocional, trabajo terapéutico para los dos, para los padres, los dos padres y al niño. ¿Por qué? Porque si el niño hace eso es porque hay problemas en el hogar, hay problemas con los padres. Entonces cogen y, ay, que el niño que hace eso, o están victimizando al niño que le hacen eso, le hacen el bullying, victimizan al niño y se enfocan en la víctima y venga, ay, qué pobrecito, pero no van a la raíz del problema, que es el niño que hace el bullying. ¿Qué está pasando con el niño que hace bullying en su hogar? Y cogerlos a los tres, o sea, al niño y venga a hacer terapia y a los padres. Eso es lo que yo quisiera influir en esta sociedad. Y no solo eso, en las cárceles también. Obligado. Obligatorio. Tiene que ser en la condena, que le pongan la condena, que se incluya en cómo está emocionalmente, ¿sabes? En cómo está emocionalmente, y ese le va a influir también en el tiempo que va a estar en la cárcel. Pero me tiene que salir usted aquí ya con una sanidad interior. Por lo menos empezar. Para que se pueda otra vez, ¿cómo se dice? Admitir otra vez en la sociedad. Sí, reintegrar. Eso, la integración en la sociedad. Pues, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues teniendo una buena influencia. Lastimosamente, pues con dinero. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Es con dinero que se hacen esas cosas. Porque es como que llaman la atención de que, mira, tienes dinero y llama la atención y venga, puedes influir más en la sociedad. Por eso yo quiero ser millonaria y lo soy desde ahora. Exactamente. Amén, amén, así sea. Entonces, lo que hablábamos, tú lo que estás diciendo es de estabilidad, o un objeto del dinero, estabilidad.
Estabilidad es tener lo que se dice en un lenguaje, digamos, desvirtuado, lo que se dice un colchón. Yo quiero tener un colchón. Bueno, ese colchón es tener estabilidad. Y esa estabilidad solo te la puede dar por H o por B, porque el sistema funciona así, el dinero. Entonces la estabilidad te la vas a ocasionar con el dinero. Y luego también el conocimiento, que por cierto, eso es otro tema. Pero si no te privas de acceso al conocimiento, de gastar tu dinero para conocimiento, invertir en ti, eso es invertir a ti, y es otra de las claves para entender también el dinero y cómo funciona el sistema. Entonces, los objetos citados del dinero que hemos dicho, que son la influencia, la estabilidad y el conocimiento del amplio rango de sistemas que es la vida, eso no puede vivirse sin acceder a los modos de producción que decía Marx. Entonces, para cerrar con esto, una breve enseñanza, testimonio personal. Si en tiempos de PC, en tiempos de que hay ordenadores cada vez más calificados y cualificados, tú mandas a un editor como yo hacía antes, que sí que sabía escribir, pero escribía a bolígrafo y enviaba al editor un cuaderno escrito a bolígrafo. Claro, por mucho talento que tengas, no tienes ningún chance social. ¿Por qué? Porque el mundo no va por ahí, el mundo va más avanzado. Entonces tienes que acceder a los modos de producción. Estar acorde con la tecnología que se va teniendo en cada momento. Por ejemplo, nosotros ahora para editar un video tenemos el mismo modo de producción que tenía la televisión para su privacidad de ellos, solamente privatizándolo, hace 40 años. Ahora es acceso a nosotros. Entonces depende de nosotros cómo nos organizamos ya y cómo somos capaces de ganar el dinero, consecuentemente de que ahora sí hemos podido acceder a los medios de producción o a los modos de producción. Entonces, pues, esto se hace acceder a los modos de producción, vuelvo y repito, se hace a través también del dinero. Por eso es tan importante. Una educación. Y lo que tú dices es crear la oportunidad, no esperar que la oportunidad te llegue, créala tú. Claro. En Dios está el dinero, en Dios está la abundancia, en Dios está la bendición, en Dios está la riqueza, en Dios está la amplitud, lo amplio, lo que rebosa, está en Dios. Esto no es diferente, el dinero y Dios no son diferentes. El dinero está dentro de Dios, ¿sabes? Obviamente no te vas a ir enfocado solamente en el dinero porque te vas a tomar por culo. Pero si tú tomas lo principal, que es tu espiritualidad, que es tu relación con el Eterno, con el Creador, con la fuente de vida, con Dios, está incluido el dinero. O sea, ni que vayas corriendo hacia buscar. Obviamente hay que invertir hay que invertir en educación financiera. Eso sí, hay que tener educación financiera para administrar el dinero. Pero siempre con el enfoque en el Eterno, en Dios. Entonces, para terminar, vamos a hacer esta meditación, esta visualización, para ver cómo estamos con el dinero. No, y yo para acabar, lo último que señalar que les dejo esta tarea también. Les dejo esta tarea. Que se respondan a ellos mismos, ¿no? Que cuando el rey David dice, mi copa está rebosando, ¿qué lo escribió? ¿Como pastorcillo o como rey? Está muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y ojo, que el Mesías multiplicaba los peces, los milagros que hacía eran de multiplicación y sobraba. Decía que sobraba, todos comían, se saciaban y sobraba. O sea, aquí no es de que venga como un poquito y ya luego no sé qué. No, esto es de sobrar. Bueno, entonces, ya vamos cerrando con esta meditación. Vamos a respirar profundo. Mantenemos 4 segundos la respiración. Y luego soltamos lentamente por la boca. Vamos a cerrar los ojos.
Relaja los pies, relaja las piernas, relaja la cadera, respira profundo, mantén 4 segundos y suelta lentamente. Relaja las manos, los brazos, relaja los hombros, relaja el cuello, relaja la cabeza y la cara. Ahora te vas a ver alistándote para una cita que tienes en un edificio. Vas a esa cita frente a ese edificio y al llegar al edificio ves que es muy lujoso. Es un edificio con tanto lujo que no lo habías visto antes. ¿Cómo te sientes al ver ese edificio donde te han citado? Entras y todo adentro es lujoso, hermoso, con muebles de buena calidad, huele muy bien, hay mucha luz y se escucha una canción de fondo por los altavoces del edificio relajante. Luego sale un hombre muy bien vestido, muy elegante, muy amable, y se acerca a ti y te da las llaves de una oficina diciéndote que todo lo que hay allí es para ti. ¿Cómo te sientes al recibir las llaves? Tú tomas las llaves, subes al ascensor, llegas a la oficina, abre la puerta y entra. No hay nada de muebles ni cuadros, es una oficina vacía, pero al entrar, más en la oficina, ves una caja fuerte abierta y te acercas y ves mucho dinero, cantidades de fajos de billetes, joyas, diamantes, todo para ti. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes merecedora o merecedor de ese regalo? ¿O te sientes incapaz de administrar ese regalo? ¿Te sientes indigna? ¿O sientes miedo o ansiedad al tener ese regalo? ¿Cómo te sientes? Ahora eres libre de tomar la decisión de tomar ese regalo e irte y disfrutarlo, o dejarlo allí, devolver las llaves e irte y seguir con tu vida. Tienes 3 segundos para decidir. 3, 2, 1. Ahora haz lo que has decidido y sal de allí. Respira profundo. Y suelta lentamente. Mueve lentamente las manos y volvemos aquí. Y ya puedes abrir los ojos. ¿Qué has hecho tú con el regalo? ¿Lo has tomado? Claro que lo he tomado. La caja fuerte no era muy grande, era más bien pequeñita, pero los fajos sobresalían. Pero ¿cómo te has sentido frente al edificio primeramente? Pues muy bien, como si fuera mío, como si yo estuviera destinado para eso. Primero he puesto un decorado luminoso, luego ya lo he cambiado por un edificio más moderno, así como el Chrysler de Nueva York, algo de eso. Sí, yo también me imagino uno de Nueva York.
Y cuando lo he recibido el dinero, pues ya me lo metí en el bolsillo y con los collares y los diamantes ya me los llevé puestos. Vamos, me faltó hacer como el botones de Full Rooms cuando le dice Bruce Willis, el actor de Bruce Willis, le dice, bueno, tú me cortas el dedo y te vas y ya está, y no tienes más que hacer. Y entonces le corta el dedo, el botones, y se va y se hace así, se recoge así su pajarita y se va como vino y coge su dinero y se va. Ay, qué bien. Entonces no sentiste ninguna ansiedad, ni de que no merecía, ni indigno, ni nada, ¿no? Muy bien. Pues bueno, comenta ahí cómo te sentiste, cómo frente a la visualización, frente al edificio, frente a la caja. Comenta por favor cómo te sentiste porque es muy curioso y así con esta visualización puedes ver en qué nivel estás en la relación con el dinero, puedes ver las emociones, las sensaciones que te hacen sentir el dinero. Y bueno, ya para preguntar, siempre que tomes una decisión o que vayas a tomar una decisión, pregúntate desde dónde estás tomando la decisión, desde el miedo o el amor. Gracias.